Bueno, parte 2 del video y vamos entonces a plantear un poco más cómo Weber estaba entendiendo el caso argentino, que Silvi Caro en su texto menciona que hay relación con la forma en que Weber analizaba lo que sucedía en un sector de Alemania fronterizo con Polonia, ¿no? La Alemania del Este, donde la verdad que Weber tiene varios escritos sobre justamente esa causa polaca o la Alemania del Este. Y ahí lo que estaba sucediendo es que había una transición bastante visible de unas relaciones laborales y sociales más vinculadas a estas, formato patriarcal de la dominación más bien tradicional, ¿no? Con las comunidades más bien integradas por esas relaciones, ¿no? Con los señores, los Junkers, que hemos trabajado en la clase sobre Weber, que es tan importante para Weber porque es ese resabio de una sociedad más bien tradicional que trae Alemania, y que justamente en esa Alemania del Este se estaba viviendo una transición de esa sociedad más tradicional, de los Junkers con grandes latifundios, con esos señores dueños de grandes latifundios y esos campesinos, parte de esas grandes extensiones de tierra, hasta nuevas relaciones laborales más mercantilistas, una nueva explotación del trabajo rural, pero por supuesto con malas condiciones laborales obreras, ¿no? Esas relaciones patriarcales previas, tradicionales previas, Weber propone que habían generado como cierta imaginario, ética del trabajo, aceptación de la autoridad, organización jerárquica de la sociedad, que permitían una buena organización social, que Weber lo consideraba como una ventaja de Alemania, ¿no? Esa idea de que hay una solidez que porta Alemania en su pasado, de donde viene, que le permite ahora mantener cierto resabio de esa sociedad más organizada, más jerárquica, por otro lado con posibilidad también de aceptación de la autoridad y de la disciplina del trabajo, que termina siendo algo que no es bueno que se pierda del todo, ¿no? Hay como una preocupación en Weber en que eso no es conveniente que se pierda del todo, porque da como un marco de organización social muy valioso, y que a partir de ahí se puede sostener la necesidad también de organizar el trabajo de un modo justo, digno, con derechos, etcétera, ¿no? Entonces hay como una preocupación en Weber que esa transición nos lleve a borrar todo lo bueno que tenía, lo tradicional, en pos de lo nuevo, mercantilista, pero perdiendo de vista todas estas relaciones armónicas entre las partes y también reguladas y protegidas en términos de derechos. Entonces, eso es un poco Weber lo que plantea para el caso de la Alemania del Este, y Argentina es un ejemplo, como decíamos, contrafáctico para decir, miren lo que pasa si no hay ningún tipo de regulación, ningún tipo también de presencia estatal con su administración burocrática, de justicia, legal, jurídica, cuando eso no sucede, digamos. Si eso no sucede, tenemos el caso argentino para verlo. Todo es especulación y todo es a costa de una explotación del trabajo muy indigna. Entonces, Weber está planteando entonces que ese ejemplo de la Argentina es ese extremo de la mercantilización, donde podría llegar a Alemania en el caso de magnificar, llevar el extremo esa mercantilización y perder esa comunidad de valores que asegura la legitimidad del orden social. Entonces, para Weber es muy importante mantener esa comunidad de valores que da legitimidad al orden social. Acuérdense todo de estos conceptos tan importantes en Weber, ¿no? Por un lado, la
legitimidad social a un orden de dominación, y por otro lado la idea de la estabilidad para generar un orden estatal, la estabilidad de las relaciones sociales para generar un orden estatal. Y como tercer punto importante recuperar de la clase de Weber es la importancia de entender la racionalidad acompañando el desarrollo del capitalismo. El capitalismo no se consolida y no se sostiene en el tiempo sin esa necesaria racionalización tanto de las conductas individuales como de las instituciones vinculadas a la burocracia y por supuesto del tipo de dominación que tiende a ser racional, legal, burocrático, ¿no? Entonces esos son, siempre vayan como teniendo en mente que esas son el marco conceptual con el cual Weber está pensando y que Sidicaro recupera para pensar el caso argentino. Entonces, por un lado, lo que está contando un poco Sidicaro a partir del escrito de Weber es cómo las conductas y las acciones, tanto de los propios colonos, que son quienes explotan esa tierra, en las grandes extensiones de tierra en Argentina, principalmente en Entre Ríos, que es donde está analizando Weber el caso particular de esos colonos en Entre Ríos, tanto de la conducta de ellos como la de los trabajadores rurales, como las del propio mercado internacional y también Estado, nada de todas esas conductas parece ser del tipo racional con arreglo a fines del cual estamos haciendo referencias, que es tan importante para el desarrollo del capitalismo. Ese tipo de racionalidad que piensa en el largo plazo y que está basada en reglas instituidas, impersonales, iguales para todos, por otro lado, y que siempre generan un beneficio a largo plazo, por más que no se perciba el beneficio inmediato, ¿no? Parecería que todas las conductas, tanto de los colonos como de los trabajadores, como del propio Estado debilitado, son más bien de otro tenor y tienen que ver más con la especulación inmediata, con esa avidez de ganancia inmediata sin pensar en el desarrollo, maduración de un Estado equilibrado y sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, en el caso de los colonos que compran tierras, ahí analiza Weber un poco las condiciones con las cuales compran esas tierras, muy vinculadas a, a una dedicada especulación de esas tierras. Digamos, ahí Weber un poco se pone a pensar cómo son las condiciones de explotación de esa tierra. Acá parecería como que en el momento en que está describiendo en la Argentina hay la idea de que yo trabajo la tierra y no me importa rotar los cultivos, no me importa abonar la fertilidad propia de la tierra, no me importa pensar en el largo plazo, sino más bien en la ganancia inmediata, lo que me da plata ya. Entonces hay como una explotación sin considerar ese largo plazo, y por otro lado con unos, bastante facilidad también por otro lado en el Estado de otorgar tierras y otorgar materiales y otorgar facilidades de pago, pero al mismo tiempo generando vínculos con esa explotación más bien desaprensivos. Entonces, cuando hay una crisis o una bancarrota de parte de los colonos, es posible enseguida reinventarse, porque hay posibilidades de situarse en una tierra a pocos kilómetros de ahí, volver a empezar con esas mismas facilidades que tenía antes. Es como si fuese una sociedad fértil para poder invertir rápidamente, pero donde no hay un cuidado en esas inversiones, sino más bien es a todo o nada, si pierdo no importa, puedo volver a empezar, me dan otra vez la facilidad, hay tierra para explotar más allá, no importa, vuelvo a empezar, y así es una situación de constante incertidumbre también y, intermitencia en el desarrollo de una explotación económica, ¿no? Entonces, Weber es interesante cómo analiza la explotación de la tierra con todas estas características,
pero no se queda con la idea de que es la pampa, ¿no?, pródiga, que va a dar siempre buena, que tiene siempre buena tierra y que va a dar siempre buenos cultivos. No se queda con esa idea Weber nada más, sospecha de eso, que eso sea el único factor que hace a la Argentina estar en el ranking bursátil de la exportación de trigo, sino que está analizando también cuáles son los costos de esa explotación, que principalmente tiene que ver con el trabajo, con la paga de los jornales de los trabajadores, y entonces ahí analiza la relación con el trabajo. Y ahí en los trabajadores se detiene a pensar muy fuertemente en las condiciones laborales de un montón de trabajadores que, digamos, son esos famosos trabajadores golondrina, que vienen solamente en las temporadas de cosecha por un jornal muy básico y a cambio de jornal y alimentación basada en la carne principalmente, que pueden ser explotados para esa cosecha y luego, digamos, los empleadores pueden desentenderse absolutamente y dejan de pagarles a esos trabajadores, ya no se hacen cargo de ellos hasta la próxima cosecha. Entonces a Weber se pregunta, ¿no?, en partes del texto, ¿no resulta claro dónde y cómo existe esta gente en el tiempo en que se encuentra sin trabajo? Aparece cuando comienza el tiempo en que hace falta y desaparece luego de la terminación de la cosecha. No se sabe dónde están, ni dónde viven, ni cuáles son sus recursos para subsistir. Lo único que sabemos es que aparecen en los momentos cuando se los necesita, que no tienen otra cosa más que un caballo, ahí dice, ¿no?, una muda de ropa, el famoso poncho, que es un pedazo de tela con un agujero para ubicar la cabeza, eso a modo de todo abrigo, un revólver y un cuchillo. Con eso, digamos, con ese mismo cuchillo se alimentan porque comen solo carne y gastan todo su jornal en aguardiente. Cuando se les termina, entonces aparecen de nuevo pidiendo trabajo. Ese tipo de relación laboral que es la que Weber dice, gracias a esto, el costo también de la producción es mucho menor, ¿no? Entonces habla como de una sociedad inmadura que no existe un Estado garantizando, digamos, protección social, no existe un Estado haciéndose cargo también de la pobreza. Esto es una de las cosas que Weber dice también, ¿no? Acá justo en la filmina no está, pero hay otra parte en el texto. A ver, corto acá y lo busco, si se los comento.